Listo, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de Proyecto Coalición, hermanos de Proyecto Coalición, ¿qué tal? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Hoy día domingo estamos con un tema más aquí en el programa Pulso Cero junto a mis hermanos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día está muy interesante también como los temas que hemos estado tratando, ¿no? Y los temas que se vienen también están recontra interesantes. Ya al final del programa le vamos a decir cuáles son. Pero bueno, antes vamos a saludar a nuestros hermanos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola a Bien, todos. muy feliz. ¿Qué ¿Cómo se tal? dice ¿Cómo bien? están todos? Bien, aquí tranquilo, gracias a Dios, un día más estar con ustedes, un día más que Dios nos permite estar frente a las cámaras para poder conversar sobre distintos temas que muy pocas veces se hablan, ¿no? Entonces es necesario hablarlos también. Sí, bueno, es necesario hablarlo, ¿no? El tema del día de hoy es apóstoles y profetas, ¿no? Hay profetas y apóstoles en este tiempo todavía, o sea, está vigente usar esa terminación, ese término, esa palabra, apóstol y profeta en este tiempo, ¿no? Y hemos querido hacer este tema en discusión con los chicos, sabrán que nosotros tenemos reuniones para poder escoger nuestros temas. Y bueno, es un tema interesante y muy apropiado porque vemos en las iglesias que hay muchas personas que se denominan apóstoles y también vemos que muchos se denominan profetas, inclusive los seculares también, ¿no? Inclusive personas que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios, se denominan profetas, ¿no? Hay uno aquí en Perú, me parece que es brasileño, muy conocido, se denomina el profeta de América, ¿no? Pero ni siquiera es cristiano, ¿no? Entonces me parece que el concepto es importante, Washington, ¿cierto? El concepto de apóstol y profeta más allá de la terminación espiritual. Claro, primeramente para poder nosotros dar un punto de vista sobre lo que está pasando hoy en día, que no tiene más de 30, 40 años, hay que hacer una introducción de lo que en sí significa lo que es un apóstol y lo que es un profeta, ¿no? Un profeta nosotros sabemos que es la persona que habla el mensaje de Dios. Es un profeta. Y normalmente cuando tú vas a predicar, ¿no? O le vas a dar la palabra a alguien, tú en cierto sentido eres un profeta porque le estás hablando de la palabra de Dios a una persona, ¿no? En ese sentido. Lo mismo pasa con lo que es los apóstoles. Platón, si no me equivoco, en su libro La República, él cataloga a los apóstoles como la última rueda del coche, por decirlo así, de la sociedad, porque ellos eran los que eran los enviados a llevar un mensaje en tiempos de guerra entre un ejército a otro y muchas veces lo mataban. Entonces, eso era lo que era un apóstol, una persona que sabía que la mayoría de veces, el 95% estaba destinado a dar su vida por ir a entregar un mensaje. O sea, hay que hacer primero, como le digo, primeramente el contexto en sí, lo que significa para después ingresar, como dijiste, Dani, a la parte espiritual. Claro, Pero un profeta. sí, Natalio, estaba siguiendo, me parece que vas a Sí, decir sí, algo, sí, justamente pero quisieras, Natalia, antes que conceptúes algo, quisiera lo mismo que Washington, para que la gente más vaya guiándose un poco, o sea, conceptuar esa palabra que es importante, porque lo que acaba de decir Washington, o sea, parece simple, pero quien no conoce, quien es nuevo en el tema, Natalio, se sorprende. O sea, acaba de decir que el concepto de apóstol significa enviado, ¿no? El que predica, el que lleva la palabra. O sea, algunos pueden llamarse apóstoles entonces, ¿o no? Es un poquito jugar con las palabras en realidad. Justamente iba a decir que los conceptos básicos para poder hablar de profeta, ¿no? Y apóstol, el profeta básicamente es el que habla de parte de Dios, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, si vemos, por ejemplo, era el vocero de Dios, era el que hablaba a Dios, o sea, perdón, era el que hablaba de parte de Dios a su pueblo. Y el apóstol, bueno, el apóstol era básicamente el enviado, ¿no? Y vamos a ver
en distintas categorías, inclusive a qué nos referimos con apóstol, ¿no? Que era un enviado para cumplir una misión específica, ¿no? Y vamos a ver si siguen vigentes o no, ¿no? En la actualidad, o de repente tienen otros nombres y nunca nos hemos dado cuenta también, ¿no? Entonces, eso básicamente para conceptualizar, ¿no? Pero, a ver, a ver, quiero jugar un poco ese papel del que no sabe, porque entiendo que también hay hermanos que de repente son nuevos en el tema, ¿no? ¿Hay la posibilidad, Xiomara, de que haya dos tipos de apóstol entonces? ¿Dos tipos de apóstol? Claro, porque, o sea, estamos conceptuando la palabra Ajá, como tal, ¿cierto? Pero la claro. Biblia nos enseña de que hay 12 apóstoles que fundamentaron, ¿no? Nuestra fe en la iglesia, ¿no? Pero la palabra como tal significa enviado, ¿no? O sea, significa que vas y predicas el evangelio. Entonces, ¿nosotros somos apóstoles? No. Yo no soy una apóstol. ¿Pero No hay manera de que yo sea por alguien qué? así. ¿Por qué no? Porque simplemente, a ver, eh, Dios estableció la iglesia, ¿cierto? Y fue fundamentada. Él es la piedra angular y ya. Creo que no hay otras, y fue como que fundamentado en los apóstoles y todo esto. Y de ahí creo que ya no hubo continuidad de eso, ya no hubo más personas llamadas apóstoles durante ese tiempo, o tal vez hubo, pero fueron muy escasas, por así decirlo, y actualmente en este siglo vemos a muchas personas autodenominándose apóstoles, profetas y cosas así, ¿no? Lo cual considero que genera confusión, porque a veces quieren ellos mismos se generan esta autoridad de que yo soy tal persona, o sea, yo no soy el hermanito tal, ¿sabes? Yo soy el apóstol tal. Entonces comienzan a tener ese rol de superioridad ante todos los demás. Y la verdad, ahí estaría creo que el problema, ¿no? No tanto en sí en que se llamen como se llamen, porque capaz su nombre es apóstol, ¿no? Pero, pero no es algo que yo pueda decir, sí, es que Dios me dio esta autoridad para, no sé, hacer lo que Él me indica hacer, ¿no? Lo que yo pude escuchar a lo largo de este tiempo ya casi 9 años de cristianismo es que estos tipos de pastores denominados apóstoles, ¿no? Es como si fuera Natalio, como si fuera un rango superior, ¿no? O sea, es como que primero trabajo de mesero y luego soy el administrador, ¿no? Del restaurante, ¿no? Y empiezo como pastor, ¿no? Porque tengo una iglesia, ¿me entiendes? Pero luego Dios me da la unción del apóstol, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya he comenzado a expandir mi iglesia y a llevarlo a otros lugares, ¿no? Entonces, tengo mi iglesia no solamente en Lima, sino ahora lo tengo en Trujillo, en Chimbote, en Chiclayo, lo tengo también en Ecuador, en Colombia. Entonces me convertí en un apóstol porque estoy enviando, estoy llevando gente. ¿Qué opinas de eso? Que parece papa más bien que apóstol, o sea, el papa que se ubica en un lugar y que como yo me estoy extendiendo, ¿no? Y literalmente, ¿qué Siendo mi ocurre reino. cuando una persona se autoproclama apóstol? O sea, ¿qué ocurre cuando una persona se autoproclama apóstol? Es que su palabra es intachable. O sea, y era eso, ¿no? La palabra de los apóstoles en ese momento, las cartas que escribían, eran autoritativas. Literalmente, el apóstol escribía, o el discípulo de un apóstol escribía, pero supervisado por un apóstol, escribía, era palabra de Dios. Entonces, el detalle es que cuando nosotros Tu audio, Natalio. Natalia, ¿tú hablas? uno quiere crecer como si fuera apóstol y todo eso, ¿qué ocurre? Todo el mundo le va a tener como una especie de altar de que todas las cosas que esa persona dice o diga va a ser autoritativa, como un papa dictando algo en ex cátedra, siempre va a ser algo autoritativo, ¿no? O sea, algo doctrinal, infalible, que se tiene que tomar como dogma. Y eso ocurre ahora. Entonces, no se le puede tomar como un apóstol, alguien que se comienza a extender o a expandir, una congregación que comienza a extenderse. ¿Por qué?
porque no es, o sea, no es, porque yo, y por evidencia, ¿no? El apóstol que ellos se autoperciben no es un apóstol como un servicio de envío, ¿no? O sea, no es que yo voy a ser enviado a cumplir una función de quizás plantar una iglesia, me dejo entender, sino casi al mismo nivel de los primeros apóstoles, o sea, al mismo nivel, a eso voy, ¿no? Entonces, no, de ninguna manera se puede una persona decir apóstol como si fuera un rango. En primer lugar, los apóstoles eran esclavos de Cristo, eran servidores de Cristo, no eran un rango, ¿no? Los siervos inútiles. Y siervos inútiles, y no se podían equiparar, o sea, no te puedes equiparar. Si entendemos que la palabra de Dios, o sea, el canon ya es cerrado, o sea, tú no puedes equipararte pues a los apóstoles y decir que Dios me dio una nueva revelación y por lo tanto lo tengo que tomar como autoritativa y eso tiene que ser, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso, eso no es bíblico, pues, por ningún lado, ¿no? Efesios 4:10 hacia abajo, Washington nos dice esto, ¿no? Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿no? Seguimos con el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Menciono este versículo bíblico porque también he visto que muchos usamos estos últimos versículos, ¿no? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y hablamos con este versículo, pero ¿qué hay del versículo que está hacia atrás? Lo que estaba sucediendo era para ese grupo en especial o se estaba hablando para toda la iglesia de Cristo, o sea, para nosotros. Cuando nos ponemos a leer el versículo que tú dices, vemos claramente que él dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos. ¿De quién está hablando en este pedazo de versículo? Está hablando de Jesús. Y coge y prosigue, dice, y él mismo constituyó. ¿Quién constituyó? Fue Jesús. Él constituye a los apóstoles, a otro profeta, a otro, o sea, fue Jesús el que constituyó los apóstoles. Es más, cuando nosotros nos vamos a 1 Corintios 15:8, ¿no? Te voy a leerlo textualmente, perdón. 1 Corintios 15:8 dice lo siguiente, voy a leer desde el 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Se está refiriendo nuevamente a Jesús. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último, como a un abortivo me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Cuando nosotros nos vamos a Hechos 1, 21 y 22, vamos a ver que cuando están eligiendo el nuevo apóstol por Judas, ellos hablan de los requisitos y el requisito es que haya vivido la vida con ellos desde que Jesús, o sea, durante todo el ministerio de Jesús, que haya visto la resurrección de Jesús. Entonces, en ese sentido eran los apóstoles. Por eso Pablo dice, como a un abortivo se me presentó a mí. Entonces, en ese sentido, los apóstoles solamente en ese tiempo había. Los apóstoles con esa autoridad podríamos llamar. Había en ese tiempo, ya no lo hay hoy en día. Porque solamente se pone un fundamento. Cuando tú construyes una casa, solamente pones un fundamento. No puedes poner 2 o 3 fundamentos. Y ese fundamento ya fue puesto por los apóstoles. Claro, y justamente si vemos el contexto de Efesios 5, capítulos anteriores, está Efesios 2:20, justamente el que menciona Washington, ¿no? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O sea, cuando por ejemplo vemos que está hablando a otros constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores. Estamos hablando también de todo el acontecimiento que ocurrió también en la historia de la iglesia desde el inicio, desde el Génesis.
¿no? O sea, que a algunos ha llamado a profetas en el Antiguo Testamento, otros apóstoles, siendo el fundamento me dejo entender, el fundamento de la iglesia, y también vemos que llamó a evangelistas, ¿no? Y también llamó a maestros y pastores. Entonces, vemos que no tan solo, no está hablando de un futuro, ¿no? De que esto es, ¿no? Sino estamos hablando a lo largo de todo lo que ha ocurrido en la historia de la iglesia, en todo el canon bíblico. Entonces, podemos observar que, como bien dice Washington, hay un solo fundamento, no hay más fundamento. O sea, no hay nueva revelación, no hay nuevo, el Señor me ha dicho y me ha traído una nueva revelación para decirles esto, ¿no? Entonces, no existe, no hay, no es bíblico, y el canon se cerró y no puede haber mayor revelación de lo que está en las Escrituras, ¿no? Veo que, bueno, también es un sentir de muchos de nosotros que cuando hablamos acerca de las personas que se autodenominan apóstoles, perdón, iba a decir pastores, apóstoles, mucho nos fijamos en el ego de la persona, ¿no? El sentirse superior de repente a alguien más. Pero yo personalmente he conocido personas que se autodenominan apóstoles, pero no los he visto tan egocentristas, sino que se creen que en realidad son apóstoles. ¿Qué sucede? A ver, para explicarlo de una mejor manera, Washington, a ver, quiero que responda esto. Hay una persona que se cree apóstol. ¿Ya? ¿Qué está cometiendo? O sea, ¿qué sucede? O sea, cuando vemos nosotros que en una iglesia hay un apóstol, ¿hay herejía? ¿Qué hay? A ver, primeramente, lo que tenemos que ver que la mayoría de personas, por no decir el 100%, se hacen autollamar apóstol para decir que tienen un rango superior al resto. O sea, desde ahí ya vemos que no hay una humildad en ellos. Jesús le enseñó una total humildad a sus discípulos, lavándole los pies a cada uno de ellos. Y les decía que ellos tenían que, y después le dijo que ellos tienen que hacer las mismas obras que él decía, es decir, la humildad. Los apóstoles de hoy en día no conozco ninguno que sea humilde en ese sentido. O sea, otra cosa, los apóstoles en ese tiempo, ellos sabían lo que significaba la palabra apóstoles. Ellos sabían, vivían en un contexto romano, pero ya habían, acordémonos que antes del imperio romano fue el imperio griego. Y ellos ya sabían lo que significaba un apóstol, un mensajero, un enviado. Por eso es que se les llamó los 12 apóstoles, porque ellos iban a morir por dar el mensaje del Señor, que dicho de paso, a todos ellos les pasó eso, la mayoría menos a Juan, que murió ya de vejez. Pero ellos sabían lo que se entendía. Hoy en día, ninguno de estas personas que se autollaman apóstol tienen ese llamado, se podría decir. A lo mejor creo yo, y te doy la duda, de que si hay una persona que venga y me diga, no, es que sabes qué, hoy me voy a predicar, qué sé yo, a Irak, donde tú sabes que allá predicar, que ahí está el Islam, los musulmanes son los extremistas y te van a matar por predicar la palabra de Dios. Todavía puedo aceptarte que me digas yo soy un apóstol, porque vas a llevar la palabra de Dios a esos lugares y tú sabes que estás poniendo tu vida en juego. Pero una persona que solamente predica en su iglesia y se hace llamar apóstol, no conozco ninguna que solamente es para exaltar su ego, para que la iglesia nada más lo tenga en un alto rango y le tengan miedo y creen que toda la palabra que él hable es infalible, porque ya la Biblia pasa a segundo plano para ellos. Solamente es lo que ellos dicen. Claro, y es interesante porque mira esto, ¿no? Entendemos, como dijo al inicio Dani, ¿no? Estos tipos de apóstoles, ¿no? Los 12 apóstoles que Jesús llamó, y Pablo, ¿no? El Pablo que era como un abortivo, y también había apóstoles, una delegación de apóstoles, o sea, era como Timoteo, Tito, por ejemplo, que fueron enviados a cumplir roles específicos. También se le llamó apóstol a Bernabé, también se le llamó apóstol a Timoteo también. Entonces, que mandaron a hacer roles específicos, pero ellos nunca se equipararon igual a los 12. Ellos fueron mandados solamente a cumplir una misión específica delegado por los 12 o por el apóstol que estaba siendo discipulado,
¿no? Pero no es que tenían el mismo rango, ¿no? Entonces, desde ese lado, ¿saben por qué? Porque les digo, esperen para encerrar la idea, cómo es que se argumenta el por qué hasta ahora existen apóstoles y casi al mismo nivel. Primero te dicen, ya, esta es la época del Espíritu Santo. Quien elige ahora a los apóstoles, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, como en el Nuevo Testamento no tan solo hubieron 12 apóstoles, hubieron más apóstoles, entonces el Espíritu Santo sigue eligiendo ahora apóstoles. Entonces, allá, pero no el mismo rango que los 12, y te dicen, pero el Espíritu Santo que estuvo con los 12 es el mismo Espíritu Es el Santo. mismo. Es el mismo. Entonces, piensan que trabaja de la misma manera, piensan que trabaja de la misma forma y van a decir que la autoridad que van a decir los apóstoles o los autoproclamados apóstoles, y siempre lo voy a decir con comillas, tienen la misma autoridad que las escrituras, ¿no? Con las nuevas revelaciones. Y justamente, obviamente, escuchamos algunos pastores decir que está bien conocer la Biblia, pero lo importante es la nueva revelación, ¿no? La revelación fresca. No sé si han escuchado sobre esta palabra, sobre la fresca revelación, sobre esas cosas. Entonces tú te das cuenta que se creen, o sea, aunque digan que no, yo soy un apóstol, pero no me creo como los 12 apóstoles, ellos son el fundamento, pero si alguien te dice que esto no está bien, obviamente lo primero que vas a decir, dices, no, pero tú cómo te vas o alguien te puede decir inclusive, ¿cómo le vas a contradecir al apóstol, y comienza, ¿no? Al ungido. Al ungido. Entonces, ahí es el problema, ¿no? Lo mismo ocurre con los profetas. Ahorita vamos a ir con los Sí. profetas. Porque ahí está un poquito más complicada. Ahí está un poquito más complicado, ¿cierto, Xiomara? Entonces, a ver, lo mismo sucede, a ver, vamos a ser claros, ¿ya? Porque hay iglesias donde hay pastores que ya dejaron de ser pastores porque ahora se convirtieron en apóstoles, ¿no? Y esas iglesias, hay que ser claros, ¿no? Son las, no sé si decir neopentecostales, porque también lo he visto en iglesias pentecostales. ¿Qué sucede con eso? Son nuestros hermanos. ¿Por qué estarían pensando así? Y era la pregunta que le hice a Washington, pero no me la supo responder tan directamente. Yo lo que quería saber era si era muy grave y pertenecer a una iglesia donde hay un pastor que se denomina apóstol, donde ya su rango subió y dijo, yo soy el apóstol. ¿Qué hago yo? Esa iglesia está pero patas arriba en herejía, ¿sabes qué? Yo me quito, o puede ser pasable y digo, bueno, pues si se cree apóstol, ya pues fue. Lo que pasa, Dani, que para que una persona ya se autollame apóstol, ya estamos viendo que no tiene una buena exégesis ni hermenéutica en la Biblia. Y si vemos que en ese pasaje, solamente en ese sentido, no tiene una buena hermenéutica, una buena exégesis, ¿qué será el resto de la Biblia en pasajes oscuros, en pasajes más difíciles de entender? O sea, es algo fácil de decir, o sea, lamentablemente están errados, ¿no? Como la vez pasada nosotros hablamos, yo no puedo decirle a las personas si salgan o no a la iglesia, no, el Espíritu Santo es el que tiene que convencer a cada persona de eso. Pero lo que sí te puedo decir es que en algo tan fácil es más, estos tipos de pastores son los que atan y desatan demonios. Cuando hay poquitas personas te dicen, somos poquitos pero benditos, sacando de contexto los versículos completos de la Biblia. Entonces, cuando ya nosotros hacemos un enfoque en esos versículos, nos vamos a dar cuenta que están equivocados. Como te digo, si en un pasaje tan fácil están interpretándolo mal, ¿qué ha de decir el resto? A lo mejor no quiero decir que son herejes, a lo mejor están ignorantes, pero R.C. Sproul decía, si hay un hereje, huye. Y si ves una persona que está ignorando la escritura, aún así huye, porque de todas maneras, por las dos cosas, Dios te va a juzgar en ese sentido. Es interesante porque inclusive yo diría, cuando una persona se cree apóstol, está yendo en contra de una de las doctrinas fundamentales de la iglesia, ¿no? Que es la autoridad de las escrituras. Porque recordemos que la autoridad que tienen las escrituras, que obviamente es inspirada por Dios, tiene una autoridad apostólica en el Nuevo Testamento. Si, por ejemplo, uno comienza a cuestionar la autoridad apostólica y la supervisión de un apóstol a uno de sus discípulos para escribirlas el Nuevo Testamento, deja de ser inspirada, o sea, no es palabra. Me dejo entender, no es palabra, lamentablemente no entraría dentro del canon. Entonces, una persona que se cree apóstol y que hace que su palabra sea autoritativa, ¿sí?
bajo nuevas revelaciones, obviamente no es una iglesia sana, obviamente es una iglesia que, Ok, como bien dice Washington, está cayendo en herejías y va a caer, o sea, aunque diga que no, tarde o temprano va a caer no solo en herejías, sino en graves herejías, porque está tomando el lugar que no le corresponde. Me dejo entender, está tomando el lugar que perfecto. no. Ay, Natalia, un ratito. Estamos en los 30 minutos, hermanos, de Proyecto Coalición. Como sabrán, la página y este proyecto que, bueno, nació hace menos de un año, está teniendo alianzas. Así que Natalio tiene algo que decirles a ustedes, hermanos de Proyecto Coalición. Bien, hermanos de Proyecto Colisión, nosotros estamos formando alianzas para poder seguir creciendo y poder compartir más del Evangelio y también poder juntar estas redes para que la sana doctrina, la centralidad del Evangelio vaya creciendo. Tenemos por ahora 2 alianzas y una de ellas es nuestro hermano y amigo, el apologeta Jonathan Murcia. Sí, no sé si pueden compartir la pantalla que está vamos a ver su fanpage. Sí, nuestro amigo Jonathan Murcia, que es apologeta, es de Colombia. Sí, pueden visitar su fanpage, está como Jonathan Murcia Apologista. Sí, tiene Facebook, tiene Twitter, también tiene Instagram. Pueden visitarlo y él comparte muchas cosas muy interesantes para defender nuestra fe. Entonces, y dar argumentos también contra este mundo moderno que ahora nos aqueja con tanta ideología, ¿no? Y también tenemos a los centros teológicos bautistas, ¿sí? Donde se están formando hermanos en la fe. Es en Perú, pero ahora como es todo virtual, literalmente hay hermanos de Perú, hay hermanos de Ecuador, hay hermanos de Chile, hay hermanos de Argentina. Entonces, ya hemos arrancado recién este ciclo, ¿sí? Con cursos muy interesantes, con lecturas muy interesantes y de verdad es un centro teológico que de verdad vale la pena revisar su Facebook y ver lo que nos propone también para el crecimiento espiritual y también para el conocimiento de la palabra. Así que esos son las alianzas. Perfecto, hermanos de Proyecto Coalición. Entonces estamos generando alianzas, ¿no? A nosotros lo que nos puede ayudar es que usted pueda darle like, pueda comentar, pueda intervenir para aprender juntos, como dijeron en el programa pasado nuestros hermanos Natalia y Washington, y también compartirlo. Eso es importantísimo, que usted pueda compartir este programa para que también pueda llegar a otra persona y también podamos aprender juntos con esa persona. Si usted tiene hermanos, hermanas, un familiar de repente que no conoce a Cristo y sabe que quiero que conozcas a Cristo, esta puede ser una manera de poder evangelizarlo, ¿no? Esta puede ser una manera de poder llegar a esa persona. Bueno, seguimos. Entonces, estábamos con los apóstoles y los que se denominan, y me parece que hemos llegado bastante, Xiomara, al punto de, pienso yo, es lo que estoy viendo, ¿ah? Que entender o más o menos al 100% casi, de que si alguien se denomina apóstol, es un egocentrista, una persona que quiere los flyers, la vedette de la iglesia, que quiere todos los flyers del momento, ¿no? Es así, y Washington tenía mucha razón también, ¿no? Cuando decía que por lo general estos que se denominan apóstol, que tienen poco conocimiento de la Biblia, poco estudio de la Biblia, son los mismos que están profetizando, los mismos que están declarando, decretando, atando, amarrando de las patas al diablo, que dicen, ¿no? Tantas cosas que hacen por el diablo. Y creo que alguno por ahí también, Xiomara, quiso amarrar al COVID, ¿no? El año pasado y no lo logró. De repente es muy, muy aguadito el COVID y se salió. Es muy chiquitito, no lo puede. Pero sí, o sea, mira, estas personas normalmente usan esas palabras, ¿no? Dios me dijo, Dios me habló, Dios esto, Dios el otro. Y claro, ya, Dios te dijo, pero tienes tú también que saber llevarlo a la Biblia y decir, a ver, vamos a ver, ¿no? Estudiamos y veamos si es que lo que estoy diciendo o lo que voy a hablar realmente va a ser algo para edificación de la iglesia. Una persona que está al frente en el púlpito no puede agarrar y hacer cualquier cosa porque dice, Dios me dijo que tú me tienes que dar tanto dinero, que tú tienes que invertir en mi vida, ¿no? Para construir esa, o tienes que invertir en la casa del Señor para poder levantar más muros y construir y llevar la palabra a otros lugares o cosas así, ¿no?
ya es como agarrarte de esa autoridad y hacer con las personas que consideran, que les consideran a ellos, ¿no? Alguien importante, alguien supremo, por así decirlo. Y se olvidan que Dios está ahí, o sea, esa persona no es tu ídolo, no es un ídolo, ¿no? No es tu BTS, no es tu K-pop o tu, no sé, cosas, tu Ella es Justin de la Bieber, no generación Z, sé. Y No claro, es tu claro. ídolo, ¿no? Esa persona no es tu cantante favorito, ¿no? Es simplemente una persona que está llevando la palabra de Dios y tú no deberías darle a esa persona, o sea, está bien, respeto porque somos personas, pero de ahí a darte una posición de este del otro, tendría que verlo, ¿no? Tendría que ver tus frutos, tendría que ver cómo tú hablas de la palabra de Dios, tendría que ver todo lo que tú vas haciendo, ¿no? Si yo veo realmente que lo que dices aquí al frente de mí es una cosa y en tu vida cotidiana yo realmente veo otra cosa, entonces ¿en qué estamos, no? ¿Con qué autoridad tú puedes hablar algo? Sí, a ver, quería hacerle una pregunta a los tres, ¿no? Disculpen que me pueda salir del tema un ratito Ujú. y luego ya vamos a entrar al tema de los profetas, que me parece que es un poquito más complejo que También los hay requisitos apóstoles. para ser apóstoles, ¿ah? Sí, 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 sí. Y acá hay tres, aparte de requisitos, también miren acá, sentar las bases en Efesios, ¿no? La revelación de la palabra de Dios. Hay un montón de cosas, ¿no? Entendemos que los apóstoles han fundamentado, ¿no? Entonces, bajo eso estamos perfectos. Pero quería hacerle una pregunta a los tres, no sé si la puedan responder rápidamente. Este tipo de programas que nosotros tenemos, ¿no? Que son en algunos casos controversiales, de repente no para nuestra audiencia, porque ya entienden lo de la sana doctrina y el estudio bíblico, pero de repente hay otras personas que no conocen de esto, ¿no? Y que tienen un tiempo yendo a una iglesia pentecostal, neopentecostal o de repente otra, y que he recibido algunos mensajes estas semanas diciendo, ¿por qué hacen programas así, no? ¿Por qué se quieren pelear con todo el mundo? ¿Por qué que este pastor dijo esto, que el apóstol, ¿por qué denuncian de esa manera? ¿Por qué no predican a Cristo? ¿Por qué no se sientan los cuatro a hablar de lo que hacía Cristo y cómo predicaba? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Está bien este tipo de cosas o de repente, lo pregunto porque de repente tiene razón y quiero saber sus opiniones? a ver, yo creo que primeramente aquí, creo que nadie atacamos personas. Lo que nosotros decimos es la verdad sobre las personas, es muy distinto. Si las personas se han sentido aludidas, lamentablemente, es porque han visto, como decimos aquí, que el guante le han chantado a él, o sea, que le calza el guante y que se lo chanta. Muchas Ujú. personas, los pastores de la iglesia, a ver, te digo porque yo también vengo a una iglesia así, ¿no? Después le cuento la experiencia del profeta que tuve porque no, todavía no entramos, pero muchas veces te dicen que no escuches este tipo de programas y no solamente este tipo de programas, a cierto tipo de pastores, porque te dicen, no, que ellos te llenan de ciencia, te llenan de conocimiento y el Espíritu Santo, no se dejan mover por el Espíritu Santo, son iglesias frías, o sea, y, Naturales, y naturales. lamentablemente te tienen sugestionado ante el pensamiento de ellos y cómo la grey de Dios, lamentablemente siempre digo esto, pero es la verdad, la grey de Dios no está acostumbrada a leer la palabra de Dios, no está acostumbrada a colar lo que dice la persona con la palabra de Dios, siempre caen en este tipo de engaños, ¿no? Y se dejan llevar nomás por él. ¿Y sabes qué es lo que lee más la grey de Dios? Te digo, para poder creer esos textos, solamente son promesas ¿han visto estos cartoncitos de promesas? Que yo las tengo, mira, y eso que no digo que esté mal, pero me entiendes, pero solamente se llenan con eso. Con promesitas chiquitas, con buffets de la Biblia, nada más, saco esto que me conviene, esto que me gusta, esto. ¿Y por qué no estudias todo, Juan? Ay, no, es que la verdad es que no me da el tiempo, ¿no? Y el Señor aparte no ve eso, el Señor ve el corazón, el Señor. Entonces, tú te das cuenta y dicen, ¿qué están anhelando entonces? Están anhelando, y aunque le digan que no, ¿están anhelando más experiencias? ¿O Amén. están anhelando de que la palabra se filtre por la experiencia? O más bien que la experiencia, si la tienes, ¿no? Que se filtre por la palabra, pues. Que se filtre por la palabra, que la profecía más segura. Entonces entendemos de que sí, pues a nosotros nos van a llamar fríos, muertos, y lo peor de todo es que hay personas que piensan que porque nos dicen naturales,
piensan que somos cristianos, pero somos naturales, ¿no? Como el cristiano carnal o el cristiano mundano. No sé si existe tal consigna, ¿no? Creo que la palabra de Dios me enseña si es o no es, ¿no? Y cuando tú lees la palabra, tú entiendes al natural. En 1 Corintios, que lo habla también, lo vas a entender que un natural es una persona inconversa, una persona que no es cristiana, porque no entiende las cosas del evangelio y lo va a ver como locura. Entonces, entendemos eso, como dice la palabra de Dios, no como lo veo yo en realidad, ¿no? Porque es que hay chicos cristianos que no oran, bueno, o chicos cristianos que están luchando con la tentación, bueno, porque todavía están en un proceso de santificación, o porque de repente tampoco nunca ha sido cristiano, me dejo entender, pero no es que por ahí el cristiano carnal o el cristiano natural, no existe eso. Y segundo lugar, si nosotros vemos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20, mira lo que dice la palabra de Dios. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, acá está dando nombres, no está dando solamente diciendo, y algunos hermanos blasfemaron, ¿no? Y estos ancianos blasfemaron en la iglesia de Éfeso, ¿no? Que justamente estaba yendo Timoteo, ¿no? Entonces, o sea, si hay algo que está errado y es público y está haciendo daño a la iglesia, hay que literalmente decir, esto está mal, esto está errado, no poder callarnos la boca. Pero sí, y esto sí lo tengo que enfatizar, cuando nosotros vamos a enseñar a una persona que de repente está errada, o a una persona que no pueda, que todavía no comprende algunas cosas en su totalidad, con amor, no con burla, no con chacota, no con que yo me creo más porque conozco más de la Biblia y tú que no conoces, te falta, ignorante, neófito, no. Yo, por ejemplo, siento que todavía me falta escudriñar más las escrituras y como les dije, estos programas y los comentarios que los hermanos nos dejan nos ayudan a aprender, ¿no? A los 4 nos falta nomás ahí. Voy a sacar la tarjeta. Falta responder Xiomara. Sí, que se van a responder. No, sí, bueno, ya respondí, ¿no? O sea, a los 4 nos falta, o sea, yo creo que todo lo que nosotros decimos, ustedes mismos, los que nos están viendo, también tienen que agarrar la Biblia, leer y entender realmente, ¿no? Estudiar y ya, ¿no? O sea, no es algo que nosotros estamos imponiéndoles a nadie le estamos imponiendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que creer en eso, tienes que creer en otro. O sea, eso, ¿no? Las personas, cada uno es libre y toma las decisiones que mejor le convienen, ¿ok? O sea, pero nosotros no vamos a obligar a las personas a hacer algo, ¿entiendes? Nosotros no estamos aquí para obligar a nadie. Estamos mostrando la verdad de la palabra. Exacto. Y ya a la luz de la palabra. Desde el primer momento que usted conoce la palabra de Dios, entiende que quien cambia a la persona es Cristo, no somos nosotros. Exacto. Entonces, El nuevo nacimiento, ¿no? Nosotros no podemos cambiar a nadie y a veces forzamos, ¿no? o hemos venido de iglesias donde con nuestra carne, con nuestras fuerzas queremos forzar el cambio de alguien más. Y muchas veces yo he escuchado esto, y ya para empezar con los profetas, muchas veces he escuchado esto y quería responderlo. Me parece que es importante, Washington, ¿cierto? Sí, muy importante responder esto, ¿no? Muchas veces he escuchado decir, bueno, pues deja tú que mi pastor haga eso, pues ya Dios verá con él. Total, Dios conoce mi corazón y él sabe cómo estoy yo. No, tú pásalo por el filtro de la palabra de Dios. O sea, si a ti alguien te dice algo, oye, me parece a mí que la salvación no se pierde, me parece a mí que no hay apóstoles, Investiga, me parece a mí que el Dios, más. coge tu Biblia, comienza a investigar, Ahora Dios también. Haz esas cosas, pero podría decir así un porcentaje, aunque no he hecho una estadística y no soy una universidad que hace este tipo de cosas, pero podría decir yo que el 80% de las personas que congregan en esa iglesia dicen, no, amén a todo lo que diga mi pastor y amén porque es el hombre que Dios ha puesto para mi crecimiento, para mí. Bueno, esto está mal. Empecemos con los profetas, Natalio. Dani, ¿Okay? Perdón un ratito que te Sí. interrumpa, ¿no? Dime. Como para concluir esta idea, quiero leerles el versículo que está en el libro de Judas, ¿no? Antes del Apocalipsis, el versículo 3 dice así:
amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, perdón, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí no está diciendo la palabra de Dios que contendamos por la fe. Y contender no es pelear, sino que lo que te está diciendo es pon tu verdad. Y ahí los otros, lamentablemente, se van a ver heridos porque ellos no van a tener cómo respaldar lo que ellos dicen, ¿no? Como para concluir esta idea. Sí, sí, es exactamente lo que pensamos, ¿no? Y era el mensaje para nuestros hermanos del Proyecto Coalición, para que entiendan que este tipo de programas nace desde la necesidad de poder predicar la sana doctrina, ¿no? Dentro de todas las herramientas que nosotros podemos manejar, ¿no? Inclusive hay unas alianzas ahí, también son herramientas, le estamos dando herramientas para que puedan ir a las páginas de estos hermanos y puedan también a seguir aprendiendo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Mientras más me lleno yo, más te doy. Toma, acá hay herramientas, acá hay hermanos, inclusive nosotros también estamos manejando ahora páginas personales que ya luego se lo vamos a contar. Natalio, profetas. Perdón, sí, profetas, perdón, ¿no? Sí, En el Antiguo Testamento conocemos un montón de profetas. ¿Qué piensas al respecto? sí, profetas, como vuelvo a repetir, el término tiene que ver el vocero de Dios, ¿no? O sea, el que habla de parte de Dios. Entonces, cuando, por ejemplo, el concepto muchas veces es como que transgiversado un poco, piensan que todavía existen profetas como hubo en el Antiguo Testamento, o sea, que pueden hablar así Dios como que cara a cara y pueden dialogar, ¿no? Y decir, claro, entonces vienen y te dicen, y el Señor me ha dicho, ¿no? Y inclusive dicen, estamos en una nueva dispensación y una nueva revelación. Entonces, casi lo mismo con los apóstoles ocurre, ¿no? Te comienzan a hablar cosas que no están en las escrituras o cosas que dicen las escrituras, pero las distorsionan. Pero nosotros tenemos que entender que los profetas, vuelvo a repetir, son los que hablan de parte de Dios, por ejemplo. Y ahora, ¿quiénes son los que hablan de parte de Dios en la actualidad? Cuando nosotros abrimos la Biblia y exponemos la palabra de Dios, estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios. ¿Me dejo entender? Porque miren lo que dice en segunda de Pedro 1, 19, 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y acá a los que dicen, bueno, para mí la Escritura dice esto, para mí dice esto, creo que también les cae un poquito, porque interpretación privada significa lo que yo creo que dice la Escritura, ¿no? Lo que yo pienso que creo que dice, ¿no? Entonces ahí también cae un poquito. Pero es eso, básicamente la profecía es hablar de parte de Dios. ¿Puede haber don de profecía? ¿Puede haber un don de profecía? Yo creo que sí puede haber un don de profecía. A eso vamos luego, ¿eh? A eso Sí, vamos sí, luego. puede haber A un don eso de del profecía, don. pero no es lo mismo el oficio de profeta, porque inclusive Jesús dijo, ¿no? Juan el Bautista fue el último profeta. Con Juan el Bautista fue el más grande, o sea, de los profetas, según Jesús, ¿no? Y con él se cerró los profetas, así como en el Antiguo Testamento se cerró con Juan el Bautista. Y listo, ¿no? Sí, a eso íbamos. Eso todavía, el don de profecía. Me acabaste el programa en menos de 5 minutos, Natalia. Perdón por los spoilers. Washington, ¿qué piensas al respecto? Acá hay un versículo bíblico, Washington, segunda de Pedro 2:1 dice, ¿no? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, ¿no? Cuando ahí está hablando de profetas y cuando en 1 Corintios habla de profeta, habla de las personas que van a hablar de parte de Dios. Pero nosotros, ¿cómo hablamos de parte de Dios ahora? Mediante su Biblia. No hay interpretación divina. No hay
que yo tuve una nueva revelación. Dios ya puso todo lo que Él quiso poner en la Biblia. No existe nueva revelación. Entonces, lamentablemente, muchas personas también se han tergiversado y esto ha dañado bastante a las iglesias. La gente muchas veces, te voy a contar lo que me pasó, lo que les dije hace un momento, en los tiempos que yo remolineaba, ¿no? Estábamos en una iglesia y comienzo a remolinear y había llegado un profeta, ¿no? De Colombia, si es que no me equivoco. Dijera el nombre, pero créanme que no me acuerdo, sinceramente, pero no me acuerdo. Y te hizo remolinear más. Él estaba cantando y él estaba allá y me ve y se me acerca y hace, ¡ay! Me pone la mano aquí, yo, gloria a Dios, decía en mi mente, pues no, en mi ignorancia. Decía, veo millones de dinero, montones de dinero. Eso ha pasado 10 años. Y créeme que ahorita andamos con la soga de cuello acá. O sea, no, te faltó la fe, seguro. Y lamentablemente la gente cae en este tipo de engaños. Cuando tú ya te pones, lo principal, hermanos, lo principal es que nosotros leamos la Biblia. Dijo Xiomara hace un momento algo clave. No es lo que nosotros digamos. Ustedes, si nosotros decimos algo, tienen que ir a la Biblia. Si algún pastor dice algo, tienen que ir a la Biblia. Si algún predicador famoso, que yo he escuchado muchas personas dice algo. Claro, no es que hay personas, es que esto lo dijo Calvino, esto lo dijo Lutero. Claro, no solo ocurre por otro lado, ¿no? Sino también por claro, aquí. O sea, vayamos a la Biblia. Estas personas, muchas veces este tipo de personas tienen como dioses a Calvino, Lutero. Si supieran que Lutero al final de sus vidas, al final de sus días, escribió que tenían que quemar todas las cosas de Israel. Calvino fue tipo como Pablo, estuvo de acuerdo a que asesinen a un hermano protestante español, Zwinglio. ¿Cuántas personas no hizo ahogar en el río de Zúrich a personas anabastidas? O sea, ellos son falibles al igual que nosotros. La palabra de ellos no es inspiración de Dios. Tienen bastantes cosas buenas cada hombre de Dios, pero todo tenemos que colarlo con la Biblia. Viene un profeta a decir, señores, vayamos a la Biblia. Mucho discernimiento y la Biblia. No creo yo, sinceramente. A ver, yo creo que ya la profecía acabó. La profecía ya terminó. Que Dios, en su soberanía, puede hacer algo, puede hacer. Contaba, no sé si habrán escuchado para terminar, un testimonio de Arce Sproul. Él dice que estaba, creo, en Chicago creo que estaba, y tenía que irse a Atlanta o a Boston. Si estoy equivocado en la ciudad, me van a disculpar. Y que él había orado como 5 días a Dios para ver dónde iba. De repente, un hermano que no lo veía como hace 10 años lo llamó a las 12 de la noche y le habló, le dice, si sabes qué, tienes que ir. El Señor me habló, dice, no sé cómo, pero el Señor me habló, me dice que te tienes que ir a Boston. Que él no sabía ni nada. Yo creo en eso. De repente Dios puede usar su soberanía y utilizar personas para hacerte ver a dónde tienes que ir o qué tienes que hacer. Si a Balán le hizo que una asna le hablara. Entonces, a burra. Dios hace todo eso. ¿No? Sí, a eso iba, chicos, ¿no? Las profecías están escritas, entonces, el profeta, básicamente, de los profetas de la Biblia, básicamente, recibían el mensaje de Dios y la anunciaban, ¿cierto? Que eran profecías, por lo que sabemos y por lo que nos cuenta la Biblia, muy grandes, ¿no? O sea, unas revelaciones, pero maravillosas. A lo que yo iba es lo que más o menos Washington estaba planteando Xiomara, ¿no? Sí, a ver, no hay profetas, las profecías están escritas, ¿cierto? Si yo comienzo a predicar el evangelio bajo el concepto como apóstol, ¿no? Que teníamos un concepto natural, un concepto de la RAE, por así decirlo. Igual, yo tengo la Biblia, ¿no? Y las profecías ya están escritas. Si yo predico con las profecías que ya están escritas, ¿soy un profeta? Se le fue el internet. Xiomara, era para ti la pregunta. ¿A mí? Yo estaba bien concentrada, pensaba que le estabas haciendo esta pregunta a Washington.
Bueno, entonces, acá hay una pregunta que, no es una pregunta, pero dice, ¿no? Hay gente que dice que si no te pareces un profeta, no puedes llamarte cristiano. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que es cristiano. No te salgas de mi pregunta. Es seguir a Cristo, ¿no? No huyas de mi pregunta. No huyas de mi pregunta. Mi No, pregunta sino fue que esa pregunta simple. estaba... Claro, sí, todos llevamos la palabra de Dios, todos seríamos en este caso profetas, ¿cierto? Exacto. Entonces todos somos profetas, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Porque, Pero- a ver, pero hermanos en de el Proyecto sentido- Coalición, aquí hay que saber manejar los conceptos y eso es importantísimo. Cuando tú entras Exacto. a la sana Vamos a entrar a doctrina, lingüística, te topas, no, es que te morfología, topas, sintaxis, y etcétera. ahí es cuando viene a relucir o viene a mostrarse de repente nuestra capacidad, nuestra, por así decirlo, sabiduría, ¿no? O nuestro criterio para poder usar ciertos términos que efectivamente son ejecutables, ¿no? Como hace poco hablábamos, hermanos de Proyecto Coalición, y decíamos aquí con nuestros hermanos con Natalio, con Washington, con Xiomara, hablamos un poco de qué significa católico, ¿no? Católico significa Iglesia Universal, y básicamente nosotros somos católicos, ¿no? Ahora, ¡ay, hermano, qué está hablando ya! Dislike a Proyecto Coalición y me voy, ¿no? Pero en el concepto, ¿no? En el concepto simple de la palabra es importantísimo. Pero recuerden también que de un versículo bíblico o solamente de algunas cuantas palabras podemos hacer una doctrina, ¿no? Y una doctrina totalmente errada que puede caer en herejía, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento ya no existen. Ya. Xiomara. Ah, Natalio, a ver, Natalio, vamos. Sí, profetas como tal, oficio, no, ya han cesado. Uy, ahorita me dicen cesacionista. O sea, yo no puedo salir y decir yo soy el profeta. No, pero ahora, aquí yo también puedo. Pero Es si que, recibo una visión. claro, porque el don de profecía no me quedaría, ¿cierto? Claro, pero claro, o sea, ahora, por ejemplo, el don de profecía, yo lo veo, ¿no? Que puede ocurrir de que, por ejemplo, el Señor mande una visión a una persona para como bien contó sobre ese testimonio de Arce Sproul, por ejemplo. También hay otro testimonio que una vez me contaron de una niña que era hindú, o sea, que practicaba la religión hindú y se convirtió a través de un sueño, pero a través de un sueño se convirtió porque fue como que revelado a ella el evangelio a través de un sueño. ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, puede ocurrir, ¿me entiendes? Puede ocurrir, ¿no? Pero también yo lo llamo don de profecía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Espérate. Escucha. Pero también yo también llamo don de profecía a las personas que, por ejemplo, pueden compartir la palabra de Dios, pero le entiende el más niñito, ¿sí? O sea, el de 5 o 4 años y le entiende el viejo, ¿me entiendes? A eso yo llamaría don de profecía en cuestiones de la exposición de la palabra. ¿Me dejo entender? O sea, tú expones la palabra de Dios, ¿sí? Y te entiende un niño de 5 años, 8 años, y te entiende un señor de 40, 30 años y siente que cuando le estás hablando le estás hablando, no sé cómo explicártelo, que cuando le estás hablando no le estás hablando de manera que, yo voy a hablar de una forma para señores de 30 años y una forma, no sé, es que lo entiendo. Ese no es ser maestro, pero bueno, es tu opinión personal, ¿cierto? No, es que es que aquí viene otro punto. Por ejemplo, yo considero que el pastor es maestro, que son 4, que seríamos 4 ramas y no 5, ¿entiendes? Porque habla de pastores y maestros y el pastor tiene el deber de enseñar. No sé si me dejo entender. Te dejas entender, pero algunos no enseñan, así que no te... Detalle, ese es el detalle. Entonces, desde ese lado, creo que hay don de profecía y se mantiene el don de profecía y en la soberanía del Señor puede haber ese don de profecía y usar a personas en el don de profecía para un propósito específico. A eso voy, es que a eso iba. No como mercader del propósito, no es como quien decir, bueno, y como no... Aquí ya, de nuevo... Venga, ahorita el Señor me va a hablar, ¿no? Pero lo que pasa, Natalio, es que quiero que entiendas, y Xiomara me decía, escucha, pero era simple y básico lo que estabas comentando. Lo que pasa es que aquí seguimos de nuevo atacando o más o menos juzgando o más o menos viendo el punto del egocentrismo de la persona que se denomina tal cosa, pero no la palabra como tal, a eso me refiero. Entonces me estás queriendo decir tú que hay personas que sí pueden recibir profecía, pueden recibir una revelación de Dios y si lo dicen, son profetas. Entonces,
esa persona que se denomina profeta te puede decir, ¿tú qué No, no, juzgas no, mi no, no. ego? No, es que el problema es que cuando tú hablas de profeta, dice que el espíritu se sujeta al profeta. ¿Me Es dejo que todos entender? somos profetas, ¿no? No, pero es que en el sentido de la profecía, o sea, como esta revelación que viene de parte de Dios como un don, me dejo entender, no podría hacerse así, o sea, cuando yo quiera, Con ¿no? Yo digo, todos, ya, vengan claro. chicos, No, pues no, yo no voy a, cuando tú ya, quieras. no. Es que ahí Pero estamos no juzgando es de eso, nuevo la acción de la persona. ¿saben por qué te digo? ¿Saben por qué te digo? Porque los profetas del Antiguo Testamento había una comunicación constante con Dios y había una revelación así como que, me dejo entender. Entonces, no hay este caso. O sea, el oficio de profeta, el oficio como oficio de profeta no existe. Yo creo que hay don de profecía, sí hay don de profecía en estos puntos, ¿no? En el punto de que el Señor le pueda revelar para una circunstancia oportuna y precisa, le pueda decir algo, y también este don de profecía que el que expone la palabra de Dios, si me dejo entender, para poder hacerle entender a los más pequeños y a los más grandes de una manera sencilla y simple, ¿no? Para que entienda un Ahí poco, yo voy a la discrepar. cara de Washington estaba un poco como que Sí, yo incómoda. A voy ver, ¿qué a pasó? discrepar contigo porque tú lo que estás haciendo es hacer boli y estás diciendo que si hay profetas, si hay este Claro, tipo eso de es lo que estoy profecía, diciendo yo. lamentablemente, o sea, tanta palabra que diste para caer en eso. Ya la profecía se acabó. Cuando en A 1 ver, Corintios dice, yo deseo que ustedes hablen en lengua, pero sobre todo profeticen, y está diciendo, Sí. yo deseo que ustedes hablen en distintos idiomas, pero sobre todo que prediquen, que enseñen la palabra de Dios, que digan lo que Dios les ha enseñado, que era la palabra de Dios. No hay, como siempre digo, yo no lo encasillo a Dios en una caja. Puede haber una de 10,000 veces que Dios quiera y se va a mostrar, porque Él es Dios. Pero no, yo no puedo decir, sí, que yo sí creo que hay un profeta que en este momento me puede hablar. No, eso ya no existe. Es más, no estoy diciendo que hay perdón un un No ratito, dijo eso. perdón profeta, un ratito, no. sácame de la tarjeta amarilla a Natalio, por favor. Dale, Tarjeta nadie negra, te tarjeta negra. interrumpió, Es que nadie no te estoy diciendo interrumpió. que Es profetas, más, amigo. mira, hoy, si nosotros estuviéramos en el Antiguo Testamento, yo viera un pocotón de estos profetas muertos. Ya hace rato hubieran estirado las patas, como decimos acá en Ecuador. Dice en Deuteronomio 18, profeta en medio de mis hermanos como tú, dice, levantaré y pondré palabras en su boca, y él les hablará a todos los que yo les mandare, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare nombre de Dios ajeno, el tal profeta morirá. Profeta que no le he dado palabra. ¿Cuántas veces hemos visto que vienen este tipo de personas y dicen profetizo? Pongamos la persona que conté hace unos momentos, yo hubiera muerto. Si seguiríamos todavía bajo eso, o sea, Dios en su soberanía puede hacer lo que sea, pero ya cuando habla del don de profecía es del don de lo que tú enseñas, de la palabra de Dios. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Yo estoy Va anunciando Natalio, va Natalio, a ver, va Natalio. lo que yo estoy hablando no es que Cronómetro. haya oficio de profetas, me dejo entender, no hay oficio de profetas, no existe ya más profecía. Pero como bien dices, Dios puede utilizar en su soberanía. No, ¿cómo? Existe profecía, pero no existe el oficio de profeta. Es lo El que me oficio de hiciste profeta no entender. existe. Hay don de Claro. profecía, sí, pero no existe el oficio de Claro. profeta. Si hay don de profecía, hay profecía. Sí, claro que sí, pero no existe no existe el oficio de profeta. El don de Pero profecía sí explica a existe. qué te refieres con don de profecía. Y cuando Explícalo. hablamos, ahí por eso digo, cuando hablamos don de profecía, me refiero a que en algún momento Dios en su soberanía puede, como lo que ocurrió, el ejemplo que tú diste de Darcy Pro, amigo, lo mismo, ¿no? No, pero es Dios que tú puede, ya estás diciendo, yo sí creo que hay don. espérate, Cuando tú dices, yo sí creo que hay don, estás diciendo que aún está vigente. pero es que, exacto, el don está vigente, para mí el don No, está no, vigente. el don ya no Lo que está pasa es vigente. que aquí Yo, estamos Es hablando que con un creo, hay dos cosas, hay optimista dos y un términos. sensacionista. Exacto. perdón, Es que hay dos términos que creo yo que se está equivocando, se está mezclando. No significa que alguien que tenga el don de profeta, o sea, el don de profecía, significa que sea profeta. Me dejo entender. O sea, no Exacto. significa que sea profeta y yo comienzo como en el Antiguo Testamento a decir de parte de Dios nuevas revelaciones, nuevas cosas. Son dos ahí cosas estás muy discerniendo. distintas. Ya, en cuestiones de don de profecía, sí me refiero a que hay momentos en el que el Señor puede hablarte, sí, dos cosas, primero, que nunca se va a escapar de su palabra, y segundo, puede hablarte directamente de cosas muy precisas para circunstancias muy precisas, pero siempre con un propósito, no mayor revelación, no hay más revelación. Por eso digo,
el don de profecía es una cosa, y yo creo que continúa porque, como digo, soy un continuista moderado, ahora sí me cree Washington, pero Pero es que este es un poco, no hay este es un profeta, poco, no hay este es un profeta. poco sacado, este es un poco sacado de los pelos, ¿no? Para que puedan entender también nuestros hermanos del Proyecto de Coalición. Claro, Yo o más sea, o menos entendí las dos posiciones. Ujú. Estoy en el medio también de esas dos posiciones, porque ambos me parece que no se escucharon bien. Pero más o menos lo que se quiso dar a entender era de que no existe el don de, bueno, perdón, no existen los profetas como un oficio, ¿no? A lo que se refiere como oficio es la persona que dice que yo soy profeta. ¿Sabes exacto. qué? Ese es mi oficio, yo soy el profeta, y en el Facebook dicen el profeta arcángel de los ángeles en los últimos días, ¿no? Y así se ponen en el Facebook, tienen una página de YouTube, el profeta, ¿no? Inclusive en el programa pasado hablamos de un pastor aquí en Perú con Washington, ¿no? Yo hablo con ángeles, soy profeta, ¿no? Yo hago esto y soy profeta. El oficio como tal no existe, pero Dios en su soberanía, puede, ¿no? Encomendarte algo, sí, porque Dios es soberano, no podemos encasillar a Dios, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para encasillar a Dios? Pero hay filtros Claro. que tiene que pasar ese La tipo palabra de Dios, de visiones, que es la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? tal Y cual. también el momento de la circunstancia, y también me parece a mí la relación que tenemos nosotros con Dios, ¿no? Hay algunos filtros, pero principalmente la palabra de Dios, que si está, por ejemplo, ¿no? Hoy día soñé que me decía Dios que abra el campo y que vengan todos los que tienen COVID porque los va a hacer en el nombre de Jesús. Hay filtros, me parece que hay que Claro, o sea, pasar, ¿no? hay que discernir, por eso dice, Pero dice la Natalio, palabra que juzgar a los profetas, pues, ¿no? hay algo que nos Hay confunde que juzgar a bastante, los ¿no? profetas, dice la palabra. Y es de que, o sea, haces zapatos de vez en cuando, pero no eres zapatero. Eso es ¿Cómo? específicamente, o sea, a ver, ¿cómo me explico? O sea, haces zapatos, trabajas con cuero de vez en Ujú. cuando al jefe se le ocurre pedirte zapatos, pero no eres zapatero. Tu oficio Eh, no es tu Tu oficio. oficio es otro, pero si tu jefe te Claro, pide hacer zapatos porque él es el que manda, él es el especial, bravo, claro, obviamente, le entonces haces. yo hago los zapatos y lo hago, ¿no? Porque él me lo Ujú. encomendó por algo, porque él sabe por qué me lo encomienda. Eso quiero que entienda la gente, ¿no? Porque a veces, mira, este hermano no entiende mucho, mira, dice que no existe profeta, pero dice que de vez en cuando Dios le habla y que eso es profecía. Entonces, ¿es profeta o no es profeta, hermano? El profeta como oficio no existe. Xiomara, ¿cierto? Quiero ver tu opinión, Xiomara. Quiero escucharla, por Ahora favor. sí. Mi opinión. Yo conozco una profeta. Yo no voy a decir su nombre Ya, porque no, no, A no es ver, le necesario, no acabas es de decir necesario. profeta, le acabas de decir profeta, es porque tú oficio, lo le crees también también. oficio. ¿Cómo? ¿Tú lo crees? O sea, le Sí, sí acabas de le decir, creo. yo conozco una profeta. O sea, tú le crees Sí. que ella es profeta. O sea, tú crees en Pero que ella nunca se como denominó. oficio. Ella no se denomina en sí, ¿no? No, pero ya al tú decirle, ¿sabes qué? Tú eres, Ujú. el ejemplo que te acabo de dar, ¿no? Tú eres zapatero porque haces constantemente zapatos. Entonces, si tú eres profeta es porque tienes ese oficio. ¿Tú crees que esa persona tiene el oficio de ser profeta? Sí, tiene un corazón, Oh, vaya. sinceramente, muy, Me es acabas de muy, dejar perplejo como cuando me dijiste sobre el don de lenguas. sí. Así Sí, que esto puede es ser que para yo otro creo programa. en el don de lenguas, en el don de profecía. O sea, no me puedes decir que no lo haga, porque yo he estado, Es yo porque tú eres soy, continuista. Es no sé porque qué tú eres sería, pero continuista. soy cristiana. Y entonces, pero eso No, sí, sí, es lo yo mismo no que creo pensamos, en ¿ah? las personas, como al comienzo estaba hablando de los apóstoles, ¿no? No he conocido a ningún apóstol. En mi iglesia tampoco me han presentado algún apóstol. Y si llegara a conocer a uno, tendría, como les dije, ¿no? Al comienzo, Biblia en mano y buscar, a ver, ¿no? A ver, ¿qué me estás hablando? Porque estas personas, como te digo, hablan y piden cosas o hacen cosas que tratan de manipular a la gente, ¿no? Y pues eso es lo que más molesta a las personas, porque como dijo Washington, este profeta que se le acercó y le dijo, le puso su mano en su cabeza y él comenzó a ver, ¿no? Dinero, entonces fue como que A estaba ver, manipulándole y le decía, oye, pero tú vas a hacer, si tú sigues aquí, es como que si tú sigues aquí, vas a tener esto, algo así. sí, a ver, no quiero que se rompa el hilo, no quiero que se rompa el Ujú, hilo, por eso ujú. te tengo que interrumpir. Aquí en el minuto, ya 1 hora con 9 minutos que vamos de programa, recién he caído en la cuenta. Estás juzgando, Xiomara, el accionar de esa persona, pero no el que no exista apóstoles y profeta. Entonces, ¿tú sí crees que también existan apóstoles en la actualidad? Porque me estás Mira, juzgando la como te acción. digo, tendría que yo verlo, ¿no?
Porque yo no puedo Bueno, estar pero ya agarrando. lo vimos en la Biblia. Ya vimos que no existen apóstoles No, en no la es actualidad. eso, sino que me refiero a que hay personas que se autodenominan, como decía al comienzo, se ¿Ya? autodenominan, soy yo el apóstol, soy yo el profeta tal, soy yo la autoridad tal, ¿no? Los ídolos se creen superior y no es así, o sea, Dios jamás va a agarrar y va a decir, ya, tú vas a ser el superior, tú, no, Ya. Pero eso, no, eso pero va en sigues, contra de lo que sí, dice la Biblia, no, claro, está bien, él ya puso ya los fundamentos, las bases, ya están a eso hechas, quiero llegar, a eso quiero ajá, llegar. ya, Entonces no hay, no no hay se, apóstoles. pues yo no creo ahorita mismo te puedo decir que yo no creo en ellos. Y es O sea, más, si me si llega llegaran a alguien, presentar a alguien, yo de verdad dudaría mucho dudarías, o sea, no es un no tajante, sino que dudarías. Si llega alguien que te dice que yo soy apóstol, pero es humilde, no tiene un carrazo, no te dice, ven, soy súper apóstol, sino que te dice, bueno, sí, Dios me dijo que Viste, Daniel. soy apóstol, pero no no, creo que entonces, haya esos ¿le casos. crees? O hay es que Es que también probable, vuelvo a mira, no se repetir me ha nuevamente, presentado esa situación, te A digo. ver, sí, o sea, es que, creo que en realidad tendría que ya ver de repente a lo que va Xiomara, va un poquito por el concepto de apóstol en el sentido de un enviado, por ejemplo, Ya, yo me Por la refiero a un palabra, misionero, un la misionero, por palabra, ejemplo, el un concepto. misionero que cumple el rol, un rol apostolado, ¿no? Que es enviado a plantar una iglesia a un lugar que de repente no se predica el evangelio. claro, No, entonces no sería por aquí, ¿no? Tendría que ser por otro lado. ahora, sí, claro, si es que esa persona no cumple ese rol, no es apóstol, pues. O sea, Ujú. si no cumple ese rol, no es apóstol. Yo no lo llamaría apóstol porque se Espera, puede ya, confundir. a ver. Yo no lo llamaría Ok. apóstol porque se puede a ver, Entonces, Yo confundir. están tampoco le yendo al llamo concepto de la palabra, el concepto de la palabra, ¿cierto, Mira, Chino? profeta yo no lo llamaría apóstol. yo le digo hermana. Ujú. Ujú, porque, o sea, no le afecta, no le hace ni más ni menos si yo le digo ¿El hermana. apóstol como oficio existe, Washington? No, no, no. no existe. Y quiero, porque nos salimos un poquito del tema de los profetas, de un tema que, como dije, este tema le he hecho bastante mal, porque estos profetas van en contra de la Biblia. Tú vas a las iglesias y ya las iglesias no te eligen los diáconos o no te eligen el pastor Obispo y pastor. por lo que te dice primero Timoteo, por lo que te dice, no, ya no te lo eligen, o sea, no estás viendo si tú tienes esos requisitos o no, sino que viene el profeta o la profeta y va así con la mano. Este es, así tú no sepas hablar y nunca hayas leído la Biblia. Lamentablemente, eso se está viviendo en las iglesias. Eso es lo que se vive, o sea, no se está poniendo la Biblia como máxima autoridad. No se está poniendo. Y eso ya es una herejía, algo que va en contra de Dios, en contra de la palabra. Si tú vas en contra de tu palabra, en contra de la palabra de Dios, estás yendo en contra de Dios. Te podrás llamar profeta, apóstol, o así no te llames pastor, pero si no así no te llames ni pastor, perdón, ni profeta ni apóstol, pero aún así sigues con esos mismos requerimientos tratando de escoger el liderazgo de la iglesia, igual estás cometiendo lo mismo. Yo siempre digo, yo no veo las etiquetas, los nombres que se ponen, veo el accionar de las personas, porque Tal cual. imagínate que como tú dices, yo me llamo el pastor Washington Cepeda y vengo y le digo a Natalia, soy pastor, pero profetizo sobre tu vida sanidad. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Estoy haciendo lo mismo y me estoy yendo de lo que dice la palabra de Dios. Eso fue el error que cometieron en el 2019 muchas personas cuando le oraron alrededor a nuestro hermano Julio Melgar. Se Oh, sí, pusieron claro, sus buen manos, tema. profetizaron, decretaron, declararon, dijeron que no iban a recibir no como respuesta. Ese fue el error que cometieron. No tenían, ellos no se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar pastores, pero están cometiendo la misma imprudencia que cometen los otros. Claro, había una desesperación, me parece ahí, ¿no? Una desesperación Claro, o porque sea, claro, o sea, Por recibir querer sanar a... una sí, respuesta pero como positiva bien de dice, parte y de... acá, por ejemplo, escucha, y estoy viendo los comentarios, sí, o sea, hoy no hay nueva revelación, vuelvo a repetir, no hay apóstol, para mí el oficio de apóstol como apóstol, Pablo fue el último apóstol, ¿no? Sí. Hubieron llamados apóstolos como delegados apostólicos, como Timoteo, como Tito, que también se le llamaron apóstoles, ¿no? Pero no son al mismo nivel de los Ya no 12 apóstoles. ejercieron ese cargo tan... No digas delegados apostólicos, porque luego ahorita van a salir con que son delegados apostólicos. Uy, no, pero sino que a lo que me refiero es de que no existe apóstol porque ya hay un solo fundamento
Profetas como oficio no existen tampoco porque ya la revelación está cerrada. No podemos añadir más cosas a la revelación. Porque si nosotros vamos a la palabra de Dios, que vuelvo a repetir, es la profecía más segura, tenemos que leerlo, sí, con lupa y con un estudio tan minucioso para darnos cuenta de esas realidades. No tan solo sacando un versículo y decir, porque dice profeta o apóstol, ya listo, ahí está, y eso es, y ahí está. No, sino tienes que ubicarlo dentro de su contexto y después tienes que ver cuál es la historicidad de eso y después tienes que, y si tienes que sacar un principio para poder aplicarlo a tu vida, tienes que hacerlo, ¿no? Porque de nada tan solo sirve doctrina, pero no la apliques nunca a tu vida. Claro, Entonces, es como tu maestría de nutrición y estés trabajando de albañil. Entonces, entonces, Pablo Flores, perdón. Pablo Flores, siempre que casi coordinamos las ideas, dice, hoy no existen nuevas revelaciones, que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? sí. ¿No? Dice, el canon ha sido cerrado, por lo tanto, no existen profetas al estilo del Antiguo Testamento, dice. Sin embargo, el oficio de profeta continúa con aquellos que predican la palabra de Dios, es lo que se dijo. Todos los que predicamos la palabra de Dios, esa es la profecía. Cuando, como les dije nuevamente, cuando están hablando de las lenguas, yo quisiera que todos tengan lengua, pero más que tengan el don de profecía, es cuando tú vengas, te pares y hables la palabra de Dios a la gente, a los necesitados. Ese es el verdadero ahí está hablando, bueno, ahí Pablo está hablando, bueno, Pablo Flores, no Pablo de la Biblia, Pero hablando también acerca Pablo de la Biblia. hablando acerca de ahorita mismo, del oficio como de profeta, ¿no? Y era lo que nosotros estábamos diciendo que no existe todavía. Entonces, pero si las profecías están en la Biblia y yo predico la palabra de Dios, era lo que les pregunté, ninguno me dijo sí o no, solo se fueron por otro lugar. ¿Soy profeta? Todos somos profetas. Pero... Entonces, ¿existe el oficio de profeta? Ya, bueno, yo lo vería desde, que es que él habla del oficio de profeta, claro, desde la predicación, claro, desde la predicación de la palabra. Y caemos en los conceptos nuevamente. Pero no, exacto, pero no desde, no como el Antiguo Testamento, jamás, ya no se puede. Chicos, eso es lo que queremos que entiendan, hermanos del Proyecto Coalición. Ya no se puede. Apóstoles ya no hay. El último apóstol fue Pablo, que se quede claro. El último apóstol fue Pablo. Si viene un superapóstol a decirte que él es el apóstol, el elegido, el que va a abrir, no, Satanás se baña con fuego, con Satanás, no pasa nada. Y profetas igual, yo soy el profeta que hablo, un hombre, hablo con los ángeles y hablo también con Satanás para decirle que no te tormente. No, tampoco, no existen. Pero el concepto como tal, como hablábamos, el concepto, por ejemplo, de católico, y también vamos a hablar unas palabritas de conceptos en algunos temas que tenemos más adelante que todavía no le vamos a decir y van a estar muy importantes, así que no dejen de seguir la página porque tenemos unos programas que van a reventar, en serio que sí, porque son unos temas que van a ser muy edificantes para nuestra vida. ¿Ok? Pero el concepto como tal nos indica que criteriosamente tenemos que manejarlo, ¿cierto? Washington y Natalio y Xiomara. Claro. Criteriosamente manejarlo. Yo no puedo salir a una iglesia y decir, yo soy católico, porque si bien es cierto, el concepto me dice que sí, porque significa iglesia universal, tengo que ser muy criterioso al manejar ciertos conceptos. Igual con el apostolado, la gente que sale a hacer misiones, que el concepto significa enviado, predicar el evangelio, y lo mismo con profeta, que significa recibir una revelación y poder decirle. ¿Estamos claros con eso, chicos? Sí. ¿O me equivoqué en algo? ¿Me equivoqué en algo o no? No, como dijiste, ese es el punto, tener bien claros los conceptos. La mayoría de personas no tienen claro esos conceptos y por eso es que erran al momento de poner ellos mismos, porque muchas veces es el pueblo mismo que le dice tal persona es profeta y hacen agrandar el ego de la persona, ¿no? Y muchas veces hasta creo que lo hacen caminar, ¿no? Una vez escuché, no me acuerdo qué pastor que decía, tipo Benny Hill que camina en el aire, y yo decía, Benny Hill camina en el aire, o sea, así lo tienen a este tipo de personas, ¿no? Lamentablemente por un concepto errado, pero hay que definir bien lo que son las palabras y lo has hecho bien, Dani. Sí, aplausos por ahí. O sea, el profeta, obviamente, como vuelvo a repetir, es el que predica la palabra de Dios, obviamente, ¿no? Pero como yo digo, vuelvo a repetir, yo siempre he creído que puede haber un don y que Dios en su soberanía puede dar algo especial en un momento específico, ¿no? Pero vuelvo a repetir, como oficio de profeta en el Antiguo Testamento ya no existe, porque porque he visto también
no profetas que han lanzado una palabra supuestamente de parte de Dios y no se han cumplido. Y como bien dice Washington, ¿no? Si siguiéramos en Deuteronomio, ¿cuántas personas hubieran muerto? Imagínate. No, aún ¿Cuántas? nosotros también, ¿no? Porque ahí las leyes son bien bravas, ¿no? Sí, claro, no, pero digo, ¿cuántas personas también hubieran muerto? O sea, los que dijeron ser profeta o hablar de parte de Dios, o sea, literalmente en Deuteronomio te dice que va a caer juicio, ¿no? Entonces, si hubiéramos vivido bajo la ley en Deuteronomio, imagínate, ¿no? El tema Imagínate. que me profetizó millones, ya estoy tirado la pata. Imagínate, todavía espero mis millones, ya. Sí, Y pues. si me está viendo, Bien, profeta, espero mis millones. Y a queremos. mí que me dijeron que iba a viajar por todo el mundo también, Bueno, a mí me dijeron y me profetizaron de que iba a ser un hace pastor para años las de dijeron eso. naciones. Hace años. ¿Verdad Es que lo mismo, Sigo en Perú, a mí también me no me he hicieron movido de lo Perú, no me he movido de Perú, chicos, pero me parece que en No, las todo el redes mundo. sociales podemos llegar a muchas personas. Bueno, queremos saludar también a nuestros hermanos. Tenemos audiencia, bastante audiencia de Argentina y de Paraguay, eso es sorprendente también de Costa Rica, de Centroamérica. Chicos, a ver, no sé si producción puede poner algunos comentarios también, pero que sean de saludos o algo para luego ir con el tema también. Muchas gracias por seguir compartiendo, por seguir la página, porque esto tiene la única misión de poder edificarnos juntos. Es la única misión que tiene esta página. Ale Núñez, que siempre nos sigue, o sea, siempre Amén, estoy siempre. viendo yo que siempre está comentando, siempre está likeando, siempre está compartiendo, y estamos muy agradecidos con ello. Ale Núñez, buenas noches, hermanos, bendiciones. Coméntame, me parece que eres de Perú, ¿no? Igual con los chicos en Ecuador también, pero me impresiona bastante la audiencia que tenemos, Natalio, Xiomara, les cuento, en Argentina y en Paraguay, que es muy importante para nosotros. Y bueno, ya Chile estamos también. hablando acerca, y Chile también, donde está Pablo Flores, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por ello. Saludos, Hoy ya Daniel estamos Mejías. hablando. Hoy ya estamos hablando acerca de que si hay profetas y apóstoles en este tiempo. Hemos llegado yo a la conclusión que acabamos de decir, chicos. También algunas conclusiones finales, chicos, ya para ir terminando el programa. Bien, para concluir, en primer lugar, que escudriñemos la palabra. Sí, creo yo que La tenemos que mejor leer fuente. bien la palabra. Seamos como los nobles de Berea, ¿no? Que cada cosa que nosotros escuchemos de alguien, no, inclusive si te dicen que es una profecía que el Señor le ha dicho, ¿no? O tiene una cosa en el corazón que te diga, mire, el Señor me ha dicho esto, fíltrenlo por la palabra, no lo tomen, no lo tomen a la ligera, ¿no? Siempre todo sea filtrado por la palabra de Dios. Ya sea que te diga un apóstol, ya sea que te diga un profeta, ya sea que te diga un evangelista, un pastor y un maestro, tiene que siempre estar filtrado por la palabra de Dios, ¿sí? Porque si es que no se filtra por ahí, la verdad es que no estamos caminando bien. Y segundo, para concluir, tenemos que entender de que nuestra simiente está en la palabra de Dios, que es la profecía más segura. No hay mayor revelación, y lo voy a repetir 1.000.000 de veces y no me voy a cansar de repetirlo. No hay más revelación, no hay mayor revelación, no hay más cosas, no hay una revelación fresca, no existe, ¿sí? Si lo que existe es la palabra de Dios, y eso hay que escudriñarlo, ¿sí? Si tenemos alguna experiencia especial con el Señor, filtrémosle por la palabra. Siempre filtrarlo por la palabra de Dios. Así que saludos para nuestros amigos cesacionistas y también Okay. continuistas, porque hay continuistas también. Entonces, yo creo que ha sido una charla muy edificante, y a pesar de ser continuistas o cesacionistas, todo está bajo la soberanía de Dios. O sea, todo va a estar bajo la soberanía de Dios. Al final a eso tenemos que apuntar. Si no apuntamos a eso, le das crédito al hombre, pues, si el hombre no tiene ningún crédito. Ok. Washington. Como dijo Espérate. Natalia, Washington, la perdón, biblioteca de Proyecto Coalición. Así tengo que decirte. hay que filtrar todo con la palabra de Dios, hermanos. Esto puede sonar un cliché, puede sonar repetitivo, pero a nosotros nos decían en la clínica, en el programa NA, el programa es repetitivo. Mientras más te lo repitan, más rápido se te va grabando en la mente. Revisa tu Biblia. No hay nadie infalible, ningún hombre infalible ha habido, solamente Jesús. De ahí nosotros
Siempre cometemos errores, sea queriendo o sea sin querer, pero vamos a cometer errores. Vamos a hablar muchas veces cosas que a lo mejor no están conforme a la palabra. Y ustedes lo que tienen que hacer es ir a la palabra de Dios. Y si en algún momento hemos cometido algún error, ponerlo y escribirlo y lo vamos a saber reconocer. Estamos aquí para aprender al igual que ustedes, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña eso, a que nosotros cojamos la mayor revelación, la única revelación que Dios nos ha dado, su soberana voluntad, que es la Biblia. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia. Si la quieres escuchar en voz audible, léela en voz alta. Y tú vas a ver, sí, pues, y tú vas a ver cómo Dios te va a hablar a tu vida, ¿no? Vamos, todavía no vamos a hacer los anuncios, ¿no? Todavía no, falta Xiomara. Oye, sí, bueno, los hermanos, ya les había dicho, ¿no? Que todo lo que tengamos, todo lo que cualquier persona pueda hablar, tenerlo acá, ¿no? En la palabra, tratar de ver, leer, no solamente quedarte eso y tú dices, sí, es porque el hermanito tal dijo, tal pastor dijo, tal hermano, otro hermano dijo, o los de Proyecto Coalición dijeron, ¿no? Tú tienes tu Biblia, tienes tiempo, todos tenemos tiempo. Entonces estudia, medita, ora, pídele al Señor sabiduría, discernimiento para que tú puedas entender su verdad. Eso es lo único, ¿no? Y bueno, saludos a todos los hermanos que nos ven desde Bolivia, Argentina, Chile. Sí, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia también, si no me equivoco. Sí, también. De verdad, Paraguay. es muy... Estados Unidos. Estados Unidos, Venezuela. Hi. Entonces... México. Ok. Sí, o sea, bendiciones a todos ellos y gracias de verdad por su participación también, ¿no? Leer sus comentarios es muy, muy confrontativo a veces y eso me ayuda a mí a buscar más también. Entonces, pues, gracias a todos. Seguimos aprendiendo. Exacto. Frases, Ay, de Perú también. Saludos a los hermanos de Perú. Buenas frases, ¿no? De Washington. Se me va a quedar Washington, hoy día no duermo porque voy a seguir riéndome. Si quieres escuchar la voz audible de Dios, léelo en voz alta. Nunca la había visto. Es un meme, eso salió hace años en un meme. Nunca la había visto. No es un meme, es una frase de John Piper. Una frase. John Piper. Okay. Pero bueno, chicos, ya estamos dado por terminar ya este programa que ha sido muy edificante para nosotros. Hay cuentas personales que también tenemos, fanpage personales que están encaminados ya para poder sacar un buen producto, ¿no? En este caso, Xiomara me parece que está con Enfocados, ¿cierto, Xiomara? Con Enfocados en el Facebook, con Enfocados también es un grupo donde enseñan la sana doctrina. Sigue, ahorita entra Enfocados y dale like y también entra porque ellos también hacen en vivos, también hacen entrevistas y te puedes edificar también por ahí. Igualito es con Washington, que ahí está. A ver, no sé si sacan esos Enfocados para que lea Washington, que yo no sé mucho inglés, pero significa Apology of the Cross. Apology of the Cross. Apología de la cruz. Claro, estoy ya ingresando, ya se quedó la página, pero más o menos en mes y medio, 2 meses, estamos haciendo material para que cuando ya comencemos a interactuar, ya vayamos de largo, ¿no? Todo esto es para el pueblo de Dios. ¿Y por qué he escogido este nombre? Porque lamentablemente hoy en día se han filtrado bastantes doctrinas en la iglesia, falsas doctrinas, y no solamente en la iglesia, hay doctrinas seculares que están bombardeando a nuestros familiares, a nuestros hijos, como son la ideología de género, como es el aborto, como es la teología queer, legalización de marihuana, tantas cosas que vemos en la televisión, en la radio, en las redes sociales, y esto está haciendo cambiar la mente a nuestros jóvenes. Mi intención con esto es demostrar un punto de vista, porque muchas veces ellos ya no eran como yo en chiquito. Yo me metía un poco de arena en la boca y era contento. Ahora los niños nacen con la tablet, nacen leyendo tecnología y normalmente tú pones algo y te va a aparecer siempre algo antibíblico, algo ateo o agnóstico. Entonces mi intención con esto es poder dar herramientas para poder defender el punto de vista cristiano a base de una manera lógica y razonable, y siempre teniendo por encima la palabra de Dios.
Perfecto. Apology of the Cross. Apology of the Cross. Apology of the Cross. Natalio también está con un proyecto que está Sí, encaminado. sí, estoy planificando un proyecto que se llama Rincón Teológico, ¿sí? Rincón Teológico será una página básicamente dedicada a la teología, al estudio de la palabra de Dios, pero que no solamente se quede ahí, sino que aplique a la doxología. Cuando hablamos de la doxología significa a la devoción, a la adoración que del diario vivir del cristiano, ¿no? O sea, no solamente se quede en el conocimiento, ¿no? Porque la letra mata y el espíritu vivifica, no, mentira. Entonces, no, sino más bien que esos conceptos teológicos no solamente lleguen a una sana doctrina, sino a una sana práctica cotidiana en nuestra vida. O sea, cómo hacer que la teología no solamente sea un mero conocimiento, sino también que esa teología sea práctica, una teología viva y eficaz, ¿no? O sea, eso, básicamente, ¿no? Rincón teológico. Perfecto, entonces hermano de Proyecto Coalición, ya saben, los 4 estamos con proyectos personales. Yo también tenemos un proyecto en el fanpage que se llama Somos Luz. Este proyecto ha ido evolucionando a través, lo siento, porque nace desde un neopentecostalismo cuando yo estaba en la iglesia y ha ido evolucionando hacia la sana doctrina. Ahí hemos parado un mes para poder modificarlo con unos podcasts muy interesantes. Es un tanto más dinámico, vamos a tratar temas muy importantes y temas que también son muy controversiales. Hace poco grabé unos podcasts acerca de la Navidad, acerca de la canción de los Montaner también y de otros temas que estoy seguro que pueden edificar nuestras vidas. Así que también síganos en Somos Luz. ¿Por qué pones un título en inglés que me complica la vida, Washington? Sigan, por favor. Entren ahorita al fanpage de... Ahora, Somos Luz está como Dani Acevedo Oficial ahí y el proyecto es Somos Luz, así que pueden entrar ahí en el Facebook, likear y ver todo el contenido que tiene y ser parte también de este proyecto. Pueden entrar a Apology of the Cross, Apología de la Cruz, Apology of the Cross. Ok, ahí también es un proyecto que está encaminándose recién, ok, el proyecto de Natalio y el proyecto de Washington son proyectos que se están encaminando recién. ¿Ok? Y el proyecto de Enfocados que ya también tiene tiempo y que también está corriendo y que tiene muy buenos videos, yo también lo he visto ya y está muy interesante. Así que no solamente pueden seguir nuestro proyecto Coalición Hermanos, sino también nos pueden seguir en nuestros proyectos personales. Entonces nos vemos el día jueves. Una chiquita nada más. Natalio, solamente a ti y rápido, solamente di 3 temas de los programas que van a venir para que la gente más o menos sepa que vamos a hablar. Perdón. Es no María, es María. ¿Qué tenemos el día sábado? ¿Cómo? Ah, ya, perdón, sí. El día sábado, ya, por favor. Justamente eso es lo que me estaba acordando, sí. Justamente, chicos, hay 20 nada más, bueno, con los 20 que hay, escúcheme, justamente este sábado 20, de marzo vamos a tener un curso, sí, un curso intensivo de un tema muy interesante con un profesor de los Centros Teológicos Bautistas que se llama el profesor Juan José Otero, sí, que es magíster, y justamente el tema que vamos a tratar ese día, sábado 20, a las 3 de la tarde, hora peruana, ecuatoriana y colombiana, vamos a tratar el rapto, ¿sí? Las 3 posiciones, ¿no? El pretribulacionismo, el mesotribulacionismo y el posttribulacionismo. Entonces, vamos a tocar ese tema. Si quieren participar del curso, ese curso está enfocado para nuestra comunidad de WhatsApp. Nuestra comunidad de WhatsApp, ya justamente me imagino que Xiomara en estos mismos instantes entrará al grupo de WhatsApp para poderle enviar el link y colgarlo aquí justamente en el en vivo para que puedan ingresar y puedan participar también del curso, porque es un curso, hablar de escatología creo que es importante en estos tiempos ya que nos ayuda siempre también a estar atentos a lo que está ocurriendo y también a seguir perseverando en nuestra fe, porque para eso creo yo también es la escatología, para seguir perseverando en nuestra fe, teniendo una esperanza última que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se lo pierdan. Ahora, el tema para este jueves, voy a dar tres temas del programa. Vamos a hablar sobre la pena de muerte. Sí, la pena de jueves, muerte. La pena de muerte. ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte? ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte? Sí. Segundo tema que vamos a hablar es, ¿es María madre de Dios? Buena pregunta.
Buena pregunta. ¿Es María Madre de Dios? Sí, vamos a Porque comenzar a la jugar. mayoría te va a decir que no, ¿no? O sea, la primera Yo reacción no que sé, tiene la eso persona es no decirte que sé, no. acá no me responden los comentarios, espero que pongan sus comentarios si es así o no. Y el tercer tema, vamos a tocar un tema básicamente enfocado a las alabanzas, ¿sí? A las alabanzas vamos a ver La si música. la música en general, ¿no? Si hay música del diablo, hay música de Dios, o sea, ¿cuáles son las cosas que se hablan de la música? Y quiero hablar un cuarto tema, ya que es el último de este mes, el No la último cuarto. lances, ¿la vas a lanzar? Sí, claro, para que sí, Ya, a sí, ver, pues yo creo que ya, sí. manda. Vamos a hablar justamente vamos a tener un invitado especial, ¿sí? Vamos a tener un invitado y es Ya, justamente manda. nuestro hermano Pablo Flores, Juan Pablo Flores, que va a estar con nosotros y vamos a hablar sobre el bautismo. Nuestro hermano Pablo Flores es presbiteriano, ¿sí? Por lo tanto, él afirma sobre el paido bautismo, ¿no? Estamos hablando del bautismo de niños, ¿no? Entonces, No le des vamos mucho, no le des mucho a la gente. No, y a... aclarar, perdón, Natalia, que te interrumpa. Es un conversatorio, hermanos. Vamos No es un a debate. llenarnos del punto de vista que nos da el hermano. Es un conversatorio, por favor. Sí, es un conversatorio y Ok. vamos a entender, porque hay muchos prejuicios sobre eso, ¿ah? Hay muchos prejuicios, porque te escuchas bautismo de infante, es católico, listo, y te cierran las puertas, ¿no? Sino hay que escucharlo para también nosotros aprender y no lanzar un juicio injusto frente a las doctrinas de nuestros hermanos presbiterianos. Ok, Básicamente listo. eso. Ahí estamos entonces, hermanos. Hermano de Proyecto Coalición, este jueves vamos a tratar acerca de la pena de muerte. ¿Usted está como cristiano de acuerdo con que haya pena de muerte en sus gobiernos, en sus países? ¿Sí o no? Y luego el domingo vamos a tratar sobre María, si es Madre de Dios o no. Esto fue todo por hoy. El tema ha sido si es que existen todavía los profetas y los apóstoles en la actualidad. Ya llegamos a una conclusión. Muchas gracias por compartir los videos. Nos vemos. Que Dios los bendiga. ¡Chao!